Hola, nuevamente encantado de saludarles y traerles este nuevo tutorial de nuestra herramienta Power Builder. Como ustedes saben, las últimas actualizaciones de Power Builder nos hacen ver de que podemos aprovechar el 100% de nuestros desarrollos tradicionales mientras empezamos a movernos hacia una arquitectura más moderna con un enfoque cloud. Hoy veremos desde el enfoque del lado cliente cómo implementar la técnica de programación asíncrona para invocar Web APIs a través del objeto REST Client. En un próximo video hablaremos de cómo implementar procesos asíncronos de la Web API utilizando métodos de .NET Data Store. Una programación asíncrona permite la ejecución simultánea de tareas en un mismo programa. Vamos a ver hoy qué objetos Power Builder están involucrados y cuál sería la arquitectura de ejecución de estos objetos. Antes de continuar, te agradeceremos mucho darle like al video si te gusta el contenido y valoraríamos mucho que lo compartas con la comunidad. Para programar de manera asíncrona en el lado cliente Power Builder, necesitaremos trabajar con estas dos funciones, ShareObjectRegister y ShareObjectGet. ShareObjectRegister nos permite registrar un objeto NVO, un No Visual Object, un Custom Class, al cual nosotros vamos a agregarle nuestras propias funciones. Y esta función admite dos parámetros. El primer argumento viene a ser el nombre de la clase, es decir, el nombre con el cual está guardado el objeto dentro de la PBL, y luego un alias, el cual va a ser utilizado en la siguiente función, ShareObjectGet. Este obtiene precisamente la referencia del objeto que se ha compartido previamente. El primer argumento de esta función es el nombre del alias y luego el nombre de la variable PowerScript del mismo tipo de la clase del NVO que se registró previamente. Arquitectura de ejecución asíncrona. Vamos a ver cuál es la arquitectura sugerida de objetos Power Builder. Todo este proceso inicia primero con un objeto que tenga características de interfaz de usuario, por ejemplo, una ventana. Esta ventana va a estar trabajando en un main thread, es decir, en el hilo principal de ejecución de toda la aplicación, como ocurre en cualquier aplicación cliente-servidor. A partir de esta ventana vamos a utilizar las funciones que hemos mencionado anteriormente para instanciar un primer objeto, el cual le vamos a llamar NVO ShareObject. Este objeto tiene como particularidad de que va a tener dos instancias. Cada instancia va a estar ejecutando en su propio hilo de ejecución. Por ejemplo, un subthread 1 para la primera instancia y un subthread 2 para la segunda instancia. En este ejemplo, una instancia va a ocuparse de recuperar datos de las órdenes de compra y la segunda instancia va a ocuparse de recuperar datos de los departamentos. Es importante también tener mucho cuidado cuando ejecutamos procesos asíncronos que tienen que ver con actualización de datos. Es preferible utilizar el main thread para actualizar datos. En paralelo y también desde la misma ventana, desde donde se genera el proceso, vamos a instanciar otro objeto y le vamos a llamar NVO Callback Object. Este objeto, casi el mismo nombre lo dice, va a ayudarnos a devolver los datos recuperados y los va a devolver a la ventana principal. Para ello va a tener primero una función, o se va a invocar primero una función que le vamos a llamar PassObject. Esta función va a recibir la referencia de la ventana que ejecutó el proceso. Una vez que ya tenemos estos dos objetos en memoria, ya estamos listos para llamar a la lógica de negocio que va a recuperar los datos. Esta lógica de negocio es mejor tenerla en un objeto NVO independiente. De esta manera hacemos más modular la aplicación y para un mejor mantenimiento. En este caso hemos creado el objeto NVO Business Logic. Este objeto tiene la función que implementa la llamada a las funciones del REST Client, tanto para hacer el retrieve o para hacer un send get request. Algo particular con respecto a la llamada a este objeto BusinessLogic es que lo hace primero el objeto NVO ShareObject
y hace la llamada a través del mecanismo POST. Una vez que el Business Logic recuperó los datos, ya sea en un objeto JSON o en un Data Windows, envía los datos también en un mecanismo tipo POST al NBO callback y en una función que va a mostrar los datos ya en la ventana. Para este ejemplo se ha llamado a esta función showData, pero podemos ponerle cualquier nombre. Esta última llamada de la función showData del objeto NBO callback lo hace ya en el main thread de la ventana. Acerca de la demo, primero necesitamos ejecutar una Web API. En este caso, la Web API se está ejecutando desde SnapDevelop y esta expone diferentes métodos que devuelven información en formato JSON. A nosotros nos interesan dos métodos que son los que recuperan los datos de los departamentos y las órdenes de compra. Vamos a Power Builder ahora. En Power Builder tenemos los dos data windows. Luego tenemos la ventana principal que va a ejecutar el proceso y luego los tres objetos NBOs que estuvimos comentando hace un momento. Esta ventana WMain tiene desde luego los dos data windows, órdenes y departamentos. Tenemos unos static text para mostrar posteriormente la cantidad de registros recuperados. Tenemos también unas barritas de progress bar que nos van a ir mostrando más o menos de forma gradual cómo se está trayendo la información o cómo se está procesando todo en cada thread. Luego tenemos el siguiente botón que es el que va a ejecutar ya en sí el proceso. Mencioné que el primer objeto a instanciarse se llama el NBO Share Object. Este objeto tiene dos funciones que son las que ejecutan, las que disparan en su propio thread los métodos para llamar a la lógica de negocio. En este caso, lo que van a hacer es llamar a otro objeto NBO que se va a llamar NBO Functions. Mencionamos que las llamadas a este NBO, a las funciones de este NBO, se hacen a través de POST. Luego tenemos el objeto NBO Callback. Tiene dos funciones principales. La primera función es la que recibe como argumento la ventana, en este caso es la ventana main, para que a partir de allí él pueda ejecutar la siguiente función. Esta ventana main es una variable protegida que se llama en este caso IWMain. Se asigna el argumento que viene, que es la ventana en sí, a esta variable. Y posteriormente, para mostrar los datos en la ventana, llama a través de esa variable a la función que muestra los datos. Es una función de la ventana. Por su parte, NBO Functions lo que tiene ya es la implementación de la lógica. Aquí puede ir una recuperación de datos incluso directamente a la base de datos. En este caso, como mencionamos, vamos a utilizar un objeto REST Client y la función sendGetRequest. Posteriormente, una vez que tenemos los datos en nuestra variable JSON, lo que vamos a hacer es llamar a la función fshowDepartments en el NBO callback a través de una instrucción POST también. Mencionamos de que van a haber dos POST en esta secuencia de ejecución. Solamente falta mirar aquí en el botón donde hacemos los dos retrieve. Declaramos las variables tanto para share object como para el callback. Dos variables cada uno. La forma de instanciar el share object es a través de estas dos funciones que ya las habíamos explicado. Luego tenemos la creación de las instancias para dos instancias de NBO callback. Y posteriormente, una instrucción para ir avanzando en el progress bar. Y aquí tenemos las llamadas a las funciones de cada instancia del NBO Share Object. Como dijimos, una vez que ya se recuperan los datos desde el NBO Share Object, se llama a la función de ventana que muestra los datos en los data windows. En este caso hay dos funciones, fshowDepartments y fshowOrders. Finalmente el proceso termina en cada una de estas funciones, principalmente a través de la función ImportJSON de los data windows.
Una vez que ya tenemos todos los datos, simplemente mostramos ya los resultados y pintamos también la cantidad de registros en el static text. Vamos a ejecutar ahora la aplicación. Bien, aquí tenemos ya nuestra ventana lista para ejecutar el proceso en 2 threads. Se ejecutan de manera concurrente las 2 llamadas y termina primero departments porque tiene solamente 23 registros que recuperar de la web API, y para las órdenes se recuperan 31.465 registros. Por eso que toma un poco más de tiempo, pero se han hecho de manera paralela. Y bien, ya hemos visto cómo implementar entonces un esquema multithread, en especial trabajando con REST Client, y que nos permita saber cuál es el inventario de objetos que necesitamos y la secuencia de ejecución para que nuestro proceso sea exitoso. Bien, entonces les dejamos esta información a ustedes, vamos a compartir el código y siempre agradecidos por sus comentarios, por compartir esta información. Siempre estamos atentos también a sus sugerencias. Gracias y hasta la próxima.